El Instituto de Enseñanza Abierta, siempre preocupado por tu desarrollo académico, junto con la Academia de Sociales realizó el presente video, que es un apoyo al avance de tu materia. Recuerda que debes leer tu material y reforzar con este tutorial. Para dudas, acude con el asesor de la materia. Unidad 4. Imperialismo y transformaciones sociales. Movimientos sociales y organizaciones obreras. La revolución industrial aumentó en forma desmedida el afán de los empresarios por obtener mayores ganancias, creando así una situación de marcada desigualdad social que afectaba seriamente al proletariado. Movimientos obrero y primeras organizaciones. El reparto desigual de las riquezas y las desesperadas condiciones en las que se encontraban los obreros les hizo tomar conciencia en su situación. De este modo, dio comienzo un extenso movimiento de lucha por mejorar su nivel de vida y sus condiciones laborales. Surgieron así, por primera vez, las uniones llamadas trade unions, que dieron origen a los sindicatos locales agrupados por oficios y se pusieron en reivindicación de los derechos del proletariado. Representantes e ideas del socialismo utópico, científico y cristiano. Socialismo utópico. Los representantes del socialismo utópico proponían una nueva organización económica y social que fuera más humanizada, justa y equitativa. Socialismo científico. Las presiones de la clase obrera condujeron a la búsqueda de un conocimiento científico de la realidad que ayudara a descubrir los mecanismos para la transformación de la sociedad capitalista. Surge a mediados del siglo XIX. Socialismo cristiano. Las injusticias sociales provocadas por el capitalismo individualista causaron la preocupación de las instituciones religiosas, tanto católicas como protestantes. Anarquismo. Es una doctrina que considera como innecesaria toda forma de poder, ya sea política, religiosa, judicial o de cualquier otra índole. El imperialismo se refiere a todo tipo de dominio político y económico que ejerce una nación poderosa sobre otra más débil. El imperialismo. En esta infografía vemos las causas y las consecuencias del imperialismo. Pueden notar que las causas son los antecedentes que dieron pauta al imperialismo y después cómo se diseminó el imperialismo en todo el mundo. El reparto colonial de África, Asia y Oceanía. El Imperio Británico en el periodo de 1850 a 1914 ocupó un lugar predominante entre las potencias industrializadas, llegando a ser la nación capitalista con el dominio imperial más vasto. Disponía aproximadamente de la cuarta parte de la población mundial. El establecimiento de colonias cambió la geografía del mundo. La llegada de productos industriales impuso una nueva economía de mercado. El neocolonialismo alteró de forma súbita la forma de vida de los nativos. El expansionismo imperialista de Estados Unidos. Características de la expansión territorial. Compra a Alaska y Luisiana en 1898. Recibe las islas de Hawái, Guam y Filipinas. En 1892 comienza en Cuba la Guerra de Independencia. Los liberales latinoamericanos creían en el orden interno. El ferrocarril se tendió con el propósito expreso de relacionar
distintas regiones de una nación. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ocurre entre 1914 y 1918, con profundas causas en acontecimientos políticos, económicos, sociales e ideológicos. Rivalidad imperialista. A comienzos del siglo XX, Gran Bretaña es desplazada como potencia capitalista ante el fuerte crecimiento industrial de Alemania, Estados Unidos y Japón. Estas se crearon entre algunos países europeos a finales del siglo XX, con el propósito de fortalecer las relaciones entre estas potencias situadas en posiciones geográficamente estratégicas. En el transcurso de la Primera Guerra Mundial se presentan dos fases sucesivas. La primera, derivada directamente del incidente de Sarajevo, que comprende un lapso de 3 años de 1914 a 1917. La paz armada, sistema de alianzas que permitió que Europa viviera una etapa de paz relativamente larga. Nacionalismo. Los avances tecnológicos y el desarrollo del capitalismo fomentaron esta situación de orgullo nacional entre sus habitantes. La propaganda. Las fases de la Primera Guerra Mundial. Guerra de movimientos. Guerra de posiciones. Estabilización de frentes. Guerra de trincheras. Estalla la revolución en Rusia. Entrada de Estados Unidos en la guerra por agotamiento. Oposición de la opinión pública. Desenlace. Rusia abandona la guerra, llega a Estados Unidos con tropas, desequilibra a favor de los aliados. Dada la situación estratégica de Turquía e Italia, tenían una gran importancia dada su vecindad con Rusia. Estos países se declararon neutrales. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Económicas, políticas, sociales. El costo más alto de esta Primera Guerra Mundial fue sin duda el de la pérdida de vidas humanas. Tratados de paz. Después de 5 meses de discusiones y deliberaciones, se llega al más importante y definitivo acuerdo, el Tratado de Versalles, firmado en enero de 1919. El sistema social ruso sufrió una desestabilización. Grigori Rasputín interviene en asuntos del gobierno y lo controla, creando un descontento con todos los aristócratas rusos, y en 1916 fue asesinado. La caída del régimen zarista. En febrero de 1917, la desesperación del pueblo llega a niveles incontrolables, al ser racionado el pan y agotarse las reservas de carbón en pleno invierno. El 23 de ese mismo mes, que en Occidente es el 8 de marzo, se festeja el Día Internacional de la Mujer y estalla en Petrogrado, actualmente San Petersburgo, un conflicto que sería crucial en la historia de Rusia. Las obreras del sector textil inician una huelga que se extiende a todas las fábricas. La noche del 26 de febrero, los soldados se amotinan, fusilan a sus oficiales, uniéndose a los manifestantes. El día 27 se constituye el Soviet de Petrogrado. El Soviet de Petrogrado, que recibía el apoyo de muchos otros soviets de toda Rusia, pedía acabar la guerra de manera urgente. 3 de abril llega a Petrogrado Lenin y propone su siguiente tesis. Los que van a dirigir la toma del poder son el Soviet de Petrogrado
y el Comité Central Bolchevique. Primero se toma la ciudad y finalmente el Palacio de Invierno, donde se reunía el gobierno provisional, quienes fueron detenidos el 25 de octubre. Los primeros decretos que dieron fueron la supresión de las grandes propiedades agrícolas. Cada fábrica sería controlada por el soviet de sus obreros. Reconocen la igualdad de todos los pueblos de Rusia y su derecho a la autodeterminación. Se nacionaliza la banca. Leninismo. Se llamó comunismo de guerra al sistema político-económico establecido por Lenin desde el triunfo bolchevique en 1917. Stalinismo. En 1927 se impone Stalin sobre Trotsky, instaurando un culto a la personalidad de Lenin y a la de él mismo. La Bolsa de Nueva York, Wall Street, era el verdadero centro económico norteamericano y por lo tanto del mundo. Ahí se movía mucho más dinero que en cualquier otra bolsa del mundo, junto con las acciones que se impusieron a la venta después de mucho tiempo en alza, las cuales empezaron a ir a la baja. El jueves 24 de octubre, un nerviosismo se extiende entre muchos inversores, los cuales quisieron vender al mismo tiempo sus acciones y no encontraron compradores. Causas: sobreproducción, especulaciones. En primer lugar, un enorme aumento del paro, significando un drástico descenso de los niveles de vida anteriores a 1920. La natalidad descendió y la mortalidad aumentó. Franklin D. Roosevelt aplicó medidas para solucionar esta crisis, con la devaluación del dólar, la limitación de cosechas, e intervino en obras públicas para crear empleos, regulando la competencia entre las empresas. En Italia tenían el temor los grupos conservadores y gran parte de los sectores medios de la población con respecto al avance del socialismo en el ámbito político, lo cual representó un serio peligro para el crecimiento del capitalismo e incluso la repercusión en la economía. A partir de 1919, Italia fue tomando forma en una nueva corriente ultranacionalista que postulaba la necesidad de crear un Estado fuerte capaz de lograr la recuperación económica de esta nación. Gobierno de Mussolini. Se vio favorecido por el cambio positivo en la economía mundial. Aumentó el nivel de ingresos, redujo el desempleo, tuvo un crecimiento en la industria, por lo que Mussolini justificaba ante la nación las medidas dictatoriales de su régimen. Nazismo alemán. Los excombatientes de la Primera Guerra Mundial fueron los principales promotores del nuevo movimiento ultranacionalista en Alemania. Hitler viaja a Salzburgo con la intención de rolarse al ejército, pero fue declarado no apto para el servicio militar. En 1920 forma el Partido Obrero Alemán Nacionalista, NSDAP, o Partido Nazi, cuya jefatura ostentaba Hitler a partir de agosto de 1921. Postulados del documento Mi lucha. Toda forma de progreso surge de una lucha por la supervivencia. La raza superior degenera al mezclarse con razas inferiores. La raza aria es la destinada a salvar a la humanidad. El partido nazi controló totalmente a la sociedad alemana, básicamente con dos instrumentos: la propaganda y la policía secreta conocida como la Gestapo. Autoevaluación
de la unidad 4. Links de la unidad 4. Les recordamos que esto es un complemento de su material de estudios. Todo esto está en apoyo a ustedes y cualquier duda la pueden solucionar con su respectivo asesor.